El oficio del diaconado probablemente precede al oficio de los obispos, porque cuando los diáconos se instituyen, los apóstoles aún estaban vigentes y los apóstoles estaban enseñando. Y Pedro dice, nosotros no podemos estar predicando la palabra de Dios, repartiendo la Santa Cena, sacando sillas para que cuando viene un hermano, no podemos. Entonces dice, vamos a escoger, dice, escojan, le dice ellos, de entre vosotros, dice, 7 varones santos, varones de buen testimonio, ¿no? Nicanor, Timor, Esteban, ¿se acuerdan? Y dice, varones santos para que ellos sirvan a las mesas. ¿Qué significa? Y ahí vemos el primer ministerio de la iglesia. Están los apóstoles. Vamos a ver si van conmigo, Efesios capítulo 4. Efesios 4. Cuatro 11. Y dice, bueno, vamos del 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué significa eso? Que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación? Es el llamamiento. ¿El llamamiento de qué? De ser cristiano. ¿Y cómo es que el cristiano debe de andar dado este llamamiento? Bueno, con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Nótese que dice, soportándoos en el 2. Porque la verdad que, ¿por qué hay que poner esto? Si nosotros fuéramos tan soportables y fuéramos personas tan gratas que le caemos bien a todo el mundo, este versículo en realidad fuera innecesario. Pero la verdad es que a veces los cristianos somos insoportables, ¿no? Es la realidad. Hay hermanitos que son insoportables. Pero ¿qué dice la Escritura? Soportándoos. Ahí es donde se demuestra el amor. No amando solamente a los que nos aman o a los que son fácil de amar. Hay hermanos que es difícil amarlos. Hay familiares que es muy difícil amarlos, ¿no? Porque parece que el genoma de ellos está constituido por espinas, ¿no? Pero Dios nos manda, ¿qué dice? A soportarlos, ¿ok? Entonces, esto no tiene que ver nada con lo que estamos hablando hoy, pero nada más que le pongo ese: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Las iglesias, ¿cuántas no han si usted es un cristiano de más de, digo yo, no sé, 5 o 6 años, usted ya ha presenciado una división? Usted ya ha presenciado que hermanos que se van de la iglesia. Usted ha presenciado hermanos que están inconformes. Porque lamentablemente muchos hermanos vienen con un espíritu y que quieren crear a la iglesia a su imagen y semejanza. Y quieren que las cosas sean como ellos quieren que se hagan las cosas en la iglesia. ¿Ve? Y no estamos queriendo decir con esto, porque como vimos la semana pasada, la iglesia no es del pastor. Y eso yo siempre hago hincapié con eso. La iglesia no es de los diáconos. La iglesia es nuestra. Nosotros somos el cuerpo. No es que es nuestra, es que nosotros somos la iglesia. ¿Ve? Pero ¿qué ocurre? Nosotros no podemos, hay que tener cuidado con eso, hermano, porque eso pasa, y no en esta iglesia, digo en todas las iglesias. Tener cuidado de querer que no conformarme yo al cuerpo de Cristo por medio del Espíritu, sino que el cuerpo de Cristo se conforme a mí, ¿no? Y eso pasa muchas veces, porque tenemos hermanos, por ejemplo, que han venido de otras iglesias. Y hay iglesias que hacían las cosas un poco diferentes. Y eso es legítimo. No significa que estén mal y que nosotros estemos bien. Simplemente que se hacían las cosas diferentes. Y a veces hay hermanos que me dicen, ay pastor, mire, una sugerencia. Nosotros en la iglesia allá hacíamos las cosas así, Perfecto y maravilloso. Eso es bueno. Y yo siempre tengo oídos abiertos a cuando un hermano viene y me hace una sugerencia. ¿Cuántos de ustedes no han venido y me han dicho, pastor, cómo no, qué si hacemos esto o aquello? ¿Y qué es lo que yo les respondo? A ver, hermano Gabriel, si usted viene con una idea, ¿qué es lo que yo le respondo? Hágalo. No me venga con sugerencias para darme más trabajo a mí. No. Usted tiene una idea, el Espíritu le reveló eso, vaya y hágalo. ¿Ve? Pero
a veces hay cosas que uno dice, no hermanos, nosotros no hacemos las cosas así por diferentes razones. Me acuerdo que hace mucho tiempo me preguntó una hermana que tuvo una estadía corta en nuestra iglesia y me preguntó, yo no era ni pastor, esto estoy hablando de años cuando el pastor Nicolás todavía estaba con nosotros, y me preguntó que por qué nosotros no teníamos pastora, ¿no? Entonces yo tuve que explicarle a la hermana por qué nosotros no tenemos pastora, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, que uno tiene que mostrarse en ese sentido, en ciertas doctrinas intransigentes. Pero en otras cosas uno lo hace bienvenido. Y si esto funciona, si esto es algo bueno que podemos implementar, se hace. Porque se hacen las cosas para la gloria del Señor y no para la gloria nuestra. ¿Ves? Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es solícito? Que estás dispuesto a guardar el vínculo de la unidad. No que estás buscando en qué divergir o en qué pelearte con el hermano o estar en desacuerdo. Recuerdo a una persona, yo estoy lleno de anécdotas hoy por la mañana. Estábamos fíjese, hace años que estábamos todavía en el santuario, cuando nos reuníamos en el santuario grande. Y viene una persona que venía hace muchos años a esta iglesia y se sentó al lado mío, un cristiano nuevo en la fe. Eso fue en el año 1997. Un cristiano nuevo en la fe. Y se sentó al lado mío mientras el pastor estaba predicando y se sentó con la Biblia al lado mío y me decía así, eso no es así. No estoy mintiendo, el Señor sabe que no miento. Que esa persona me hizo eso. ¿Qué obra del diablo? ¿No? Que mientras el siervo de Dios está predicando la palabra, se siente el enemigo a decirte, no, digo eso, pero mira, eso no es así. Hay que tener cuidado con eso. Dice, un Señor, y aquí viene lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? Hermano, que todos creemos en un Señor. Creemos en un bautismo, en un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos fue, aquí viene una cosa interesante, tenemos esta unidad, la unidad en el Espíritu, la unidad en la iglesia, pero ¿cómo se manifiesta su unidad? Bueno, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, alguien está apurado, parece que ese es un maestro de escuela dominical que está llegando tarde y el pastor ya lo llamó para jalarle a su oreja. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, aquí estamos viendo que dice, nosotros tenemos una unidad. Ahora, el Señor dio una multitud de dones a los hombres. ¿Por qué? Porque hay necesidades aparentes en la iglesia, ¿no? Hay necesidad de enseñanza, hay necesidad de predicación, hay necesidad de tener evangelistas, hay necesidad de que alguien ponga las sillas, hay necesidad de que alguien cuente el dinero, hay necesidad de que un hermano esté grabando. Y todas esas cosas son necesarias para el funcionamiento de la iglesia en unidad. Por eso vemos en ese último versículo
¿Qué nos dice? El 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se va ayudando, dice, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces, la función de cada ministerio es de ayudar mutuamente a la iglesia. ¿Para qué? Para el funcionamiento, para la prosperidad del cuerpo completo. Ok, vamos ahora al siglo XXI, siglo XX y siglo XXI. Los ministerios, sí. Parece que Dios puso dones, eso como usted está hablando en la iglesia, porque es que hemos visto iglesias que todo el mundo quiere ser líder. Nadie quiere ser un diácono, nadie quiere ser líder. Mira, me hace falta que me vaya, me limpies el baño, porque no, nadie quiere ser eso. Todo el mundo quiere ser líder en las iglesias. Y por eso hay tanto trobo en las iglesias, como que todo el mundo quiere ser jefe en una sola palabra. Ahí va yo ahora. Y por eso la función y la razón por la que existían los ministerios que Dios creó o que Dios nos dio es precisamente para ayudar al funcionamiento de la iglesia. En nuestros tiempos, lamentablemente, se ve que los ministerios se crean, ministerios que no tienen apoyo bíblico, se crean para mantener contentos a ciertos hermanos, para que estos hermanos no se vayan de las iglesias. Hay personas, hay creyentes que van a iglesias buscando dónde pueden tener un ministerio. Entonces, siento como que el espíritu se va y viene, ¿no? Dale a este micrófono. Pero hay hermanos que van a una iglesia y dicen, no, pastor, ¿cuántos no han pasado por aquí? Que vienen y dicen, no, pero yo tengo el don de tal cosa. Y ellos mismos se declaran los dones que tienen. Vienen y te dicen, yo tengo el don de tal cosa. Y le digo, amén, pero no necesitamos ese don, por ejemplo. O usted dice que tiene ese don, pero eso no es un don bíblico. Vamos a decir, bueno, antes de eso, muchos pastores, me atrevería yo a decir la gran mayoría, sin querer, sin espíritu de atacar a los siervos del Señor, a los hermanos nuestros, pero muchos pastores reciben a esta gente. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es llenar sillas, llenar gente que venga al ministerio, y si fulano tengo que darle esto, porque si fulano no le doy esta cosa, entonces se me va, ¿no? Entonces fulanito lo tengo que mantener ocupado con esto. Y el otro, entonces se empiezan a crear ministerios, como le digo, que son inventados, que no existen, que la razón de ser, ¿ok?, la raison d'être, como dicen los franceses, de esos ministerios, es simplemente la carne, no el espíritu, no la edificación del vínculo de los hermanos, los apóstoles, pero eso son cosas que son necesarias en la iglesia. No es que es necesario para que el hermanito no se me vaya, para que esté contento. Entonces creamos el ministerio de las banderas. No sé si usted sabe que hay ministerios, iglesias que tienen ministerio, se llama el ministerio de las banderas o el ministerio de la danza. Y entonces vienen las hermanitas danzarinas a hacer una danza interpretativa, ¿no?, frente al altar del Señor con banderas. Y yo digo, ¿dónde está eso en la Escritura? Entonces, ahí es donde llegamos al punto. Primeramente, cuáles son los ministerios que Dios ordenó? Porque Dios es un Dios de orden. Segundo, ¿cuáles son los ministerios que Dios a lo mejor no ordenó en su palabra, que no están explícitamente establecidos, pero son ministerios que son necesarios para el funcionamiento de la iglesia? Estábamos hablando del ministerio del diaconado, y el ministerio del diaconado es de hecho el más viejo, antes de que existieran los obispos, porque los apóstoles aún existían cuando los diáconos se crean. Estamos hablando del libro de los Hechos. Los obispos vienen a reemplazar, por decir así, a los apóstoles que se fueron. Pero ya los diáconos existían. Mire qué ministerio tan digno, qué ministerio tan glorioso, por decir esa palabra. Y es un ministerio que se destila de las palabras del Señor Jesús, que dice, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, hágase como el que sirve. Y ese es el ministerio del diácono. Técnicamente todos debemos ser diáconos, porque todos debemos servirnos unos a los otros. Pero en la iglesia se escogen varones de buen testimonio, santos. ¿Para qué? Para que cumplan ciertas funciones. Y esa función, imagínese usted, el diácono, hermano, es como
no sé, es como el maestresala de las cosas del Señor. Me dice qué gran dignidad y qué gran responsabilidad. Pero bien, vemos entonces que se crean este tipo de ministerios que salen de la Biblia. Pastor, una pregunta. Sí, claro. Sí, yo quería que enfatizara un poco también en el texto que estamos leyendo, en Efesios 4, versículo 11, donde se menciona los ministerios. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Específicamente con estos dos porque sabemos que ahora mismo hay una popularidad de personas que se hacen llamar apóstoles en la actualidad y usan de hecho este texto para afirmar de que la continuidad de los apóstoles todavía sigue. Y de hecho aquí cuando la Escritura dice también a otros profetas, utilizan la definición de profeta en el Antiguo concepto Testamento. del Antiguo Testamento, ¿no? De personas a las que el Señor le da, vamos a decir, predicciones, le da revelaciones de cosas futuras y se basan precisamente en ese texto. Entonces sería bueno mencionar por qué razón hay que aclarar a la luz de la Escritura por qué nuestra congregación en sí no reconoce a estas personas que se hacen llamar apóstoles en nuestros tiempos, por ejemplo. Voy a leer algo. Hay 12 apóstoles que fueron instituidos por nuestro Señor. No hay 518 apóstoles. En la Escritura nos dice, cuando está en el libro Apocalipsis, que lo estamos estudiando, cuando se ve la creación de, la ciudad santa que desciende, ¿no? Los cimientos de esa ciudad, voy a leerles aquí, dice... Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. El texto, sí. Y sobre ellos los 12... Ah, me está preguntando... Sí. Sí, esto es la Biblia, hermano, amén. Apocalipsis 21, 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Vamos a ver por qué 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres... ¿De los qué? De los 1.548.000 apóstoles del Cordero. No, ¿cuáles son los nombres? 12. ¿Por qué? Porque son los 12 apóstoles del Señor. Los cimientos de la iglesia, los cimientos de la ciudad santa fueron establecidos por los 12 apóstoles. 12 cimientos, 12 querigmas, 12 proclamaciones apostólicas, 12 enseñanzas. La doctrina de Dios de la iglesia fue revelada por medio de estos 12 apóstoles que fundaron los cimientos y ahora son identificados con las puertas de la ciudad santa. Entonces cuando alguien viene y me dice que yo soy el apóstol tal, tengo un problema con eso. Ahora, si vamos a hacer hablar verdaderamente de estas cosas con honestidad, hay ocasiones en que la palabra apóstol se usa de una manera informal, ¿ok? Y que se usa en referencia no a los apóstoles que el Señor se escogió. Y muchos se agarran de eso porque en el griego la palabra apóstol también se usa en la Escritura. No se puede buscar otros lugares donde dice en la Escritura, hermano, si me ayudas con eso. Pero en esos textos que se está usando son formas generales de uso. Por ejemplo, cuando uno le dice a un varón que dice que ese varón es pastor, porque es cierto, él es pastor de su casa, ¿no? Eso no significa que es el obispo de la iglesia, ¿no? Entonces hay formas en que se usa, hay que entender eso también, tener un poco de sabiduría. La enseñanza de la iglesia está fundada sobre la enseñanza de los 12 apóstoles. Por eso nosotros somos una iglesia apostólica, ¿no? Yo sé que apostólico tiene un término un poco ponzoñoso o no problemático, porque la iglesia católica, que siguiendo su modus operandi, ha usurpado los nombres que son correctos de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia cristiana es una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque creemos que hay una sucesión apostólica no, porque creemos que el fundamento de la iglesia es un fundamento que fue establecido por los apóstoles que el Señor eligió para este propósito. Entonces vemos que aquí vemos que el Señor establece una jerarquía. Entonces cuando dice, constituyó algunos, ¿dónde dice esto? 4:11. Algunos apóstoles, a otros que dice profetas. Ya establecimos preguntas sobre los apóstoles. Apóstoles hay 12.
y no hay más. En la Escritura lo vemos, de hecho, en el último libro nos enfatiza que esto es lo que es. 12 apóstoles con sus enseñanzas y punto, sí. Que dice que Pablo fue el último de los apóstoles. ¿Cómo hay apóstoles ahora? Entonces, ¿todo el mundo es apóstol ahora? Ellos mismos se ponen los créditos. Él dijo que él era abortivo, dice como el último, ¿no? Y él fue un caso fortuito, la suma y la resta. Y algo interesante, todo apóstol tiene que haber sido ordenado como apóstol por el Señor Jesucristo mismo. Es decir, a diferencia del obispado, no. Pero eso es un caso, vamos a ver ese caso fortuito de la suma y la resta. El apóstol tenía que ser ordenado o instituido por el Señor Jesucristo mismo. El obispo era por imposición de manos de otro obispo, ¿no? Y eso viene en la era cristiana después. Entonces, todos los apóstoles fueron elegidos por el Señor. Ahora, Matías, en el caso de Matías, es una excepción a esa regla. No significa que no fue escogido por el Señor, porque él era discípulo del Señor. Entonces, Matías era parte de los discípulos del Señor, pero él es escogido por los apóstoles del Señor. ¿Okay? Entonces, si vamos a expandir esta regla, para ser apóstol usted tiene que haber sido escogido directamente por el Señor Jesucristo o uno de los apóstoles que él escogió. Eso era para cumplir la profecía que dice que tome otro su lugar. Ellos pusieron a Matías. El apóstol Pablo es un apóstol, por eso él dice que él es el más pequeño y él hace un juego de palabras con el nombre Pablo. La palabra Paulo en latín significa pequeño. Por eso él dice, yo soy el más pequeño, jugando con su nombre latinizado, porque el nombre era Saulo. Pero Paulos, latín, palabra nuestra, paulatino, ¿no? Algo paulatino es que poquito a poco. Entonces, él dice que él es el más pequeño. ¿Por qué? Porque el Señor lo llamó con un ministerio específico, no al cumplimiento de las profecías de Israel, sino de los gentiles. Entonces, el apostolado del apóstol Pablo es otra excepción a los 12. Entonces, técnicamente, hubo 13 apóstoles, digamos, ¿no? Si incluimos a Judas, ¿no? Sí, no, y adicionalmente a eso, pastor, uno puede ver que si se estudia la historia de la iglesia, después del fallecimiento de cada uno de los apóstoles, no hubo una continuidad. No. Ellos no levantaron más apóstoles. Entonces eso permaneció así durante siglos, prácticamente más de un milenio. Y realmente esta época o vamos a decir, esa tendencia del apostolado apareció fue prácticamente hace 50 años atrás. Había formas informales, como digo, de referirse a un obispo como el apóstol. Pero esto era no era un título oficial, sino era una forma tal vez poética de referirse, por ejemplo, a un pastor o un obispo o algo así. Pero no que eran apóstoles, el reconocimiento exactamente como dice el hermano. No existe en los primeros 1500 años, más de 1700 años de la iglesia, no existe alguien fuera de los 12 apóstoles que el Señor escogió y del apóstol Pablo que se llame apóstol. Simplemente no existe. Y ahora usted lo único que tiene que hacer es darse un viaje a Hialeah y en una cuadra se encuentra 4 apóstoles. El ministerio del apóstol fulano. Discúlpeme, hermano, eso viene con raíz y no quiero trazar juicio, pero dice la Escritura que tenemos que juzgar estas cosas. ¿Por qué no juzgáis entre vosotros? Viene con raíz de orgullo, de hombres que quieren elevarse por encima de la congregación. Entonces se atribuyen a sí mismos el título de apóstoles, profetas. ¿Para qué? Y el propósito es enseñorearse sobre la congregación. Y ahí me lleva al segundo término, el término de profeta. ¿Cuántos han visto que viene un hermano tal y ese hermano Dios les revela en una forma mística un mensaje para alguien en la congregación, como vemos en las iglesias carismáticas? El Señor vino y tengo una palabra para usted.
Y vamos a ver por qué razón ese no es el sentido en que se usa la palabra profeta en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de eso. Pero vamos a ver por qué razón ese uso del don de la profecía no es legítimo. Y la razón es porque si Dios, cuando usted se convierte al Señor, usted es bautizado, usted es sellado por el Espíritu Santo, usted viene a ser ungido por el Señor como un rey y sacerdote. Explíqueme usted por qué el Espíritu Santo le va a decir al hermano Alirio un mensaje para mí. ¿Acaso no tengo yo el Espíritu Santo? ¿Acaso el Señor cuando fui sellado por el Espíritu Santo no me dio también dones? ¿No tengo yo acceso a hablar con mi Señor libremente? ¿No me habla Dios a mí? No estoy queriendo decir con esto, porque obviamente cuando yo predico, el Señor le habla a usted en medio de predicaciones. Eso es legítimo. Es legítimo también que el Señor le pone una carga en el corazón a un hermano para que ore por otro hermano. Amén. A veces me ha pasado que a veces el Señor me pongo a orar por un hermano, no sé por qué el Señor me lo puso en el corazón. Pero lo que no es legítimo es que este tipo de mensajes directos, ¿ok?, como de visiones proféticas o místicas, venga a un hermano específico para que se le imparte entonces a otro hermano. La pregunta que yo me hago es ¿por qué el Señor no le habla directamente a ese hermano? Eso es precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo cuando Él triunfó en la cruz. El hombre no tenía acceso a Dios si no era por mediación de los sacerdotes, del sistema sacerdotal. Y cuando el Señor Jesucristo triunfa en la cruz, dice, porque tenemos un mediador entre Dios, dice, un mediador entre Dios y los hombres. No es el apóstol Alirio o el profeta Ismael, es Jesucristo. Y usted, hermano, como rey y sacerdote, tiene acceso al Señor Jesucristo. Dios nos habla así por medio de su palabra. Y ahí es donde le voy a explicar lo que significa profeta en el Nuevo Testamento. Y es más, en el Viejo Testamento también. Muchas personas piensan que la función del profeta era simplemente ver cosas del futuro y hablar. No, la mayor función del profeta del Viejo Testamento era el de la predicación. De hecho, la palabra que yo creo que más aptamente describe la función del profeta en el Antiguo y en el Nuevo Testamento era de predicador. Que los profetas vieron visiones, sí, pero la función de ellos era comunicarles el mensaje de Dios al pueblo. La profecía no es de interpretación personal. Los profetas no andaban caminando de casa de judío en judío diciéndole, el Señor me dijo que te dijera esto. La profecía siempre vino en el Antiguo Testamento. Cuando la profecía vino a una persona específica, era porque esa persona, como sea el rey David o quien fuera, tenía un impacto global para la nación de Israel. Pero no era que el profeta venía a revelarle cosas a la vida privada de los hermanos, o me dijo, no, el Señor Espíritu me dijo que no te vistieras de azul, porque, no sé, porque el diablo quiere comerte, o algo de eso. Entonces, lo que vemos la función, y ahora me dirá usted, bueno, ¿de dónde saca eso de la distinción entre predicación y meramente evidente? ¿Recuerdan a Balaam? Balaam no era profeta. Balaam era, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué era Balaam? Era vidente, dice, el hombre de los ojos abiertos. Entonces, había videntes que tenían un don de ver, vaticinar cosas del futuro, y había profetas. De hecho, cuando usted mira al profeta del Antiguo Testamento, no son profecías que simplemente nos dicen, mira, que ocurrió muchas veces, con los profetas a veces venían y le dijeron, por ejemplo, al rey Ezequías, le dijo, pon tu casa en orden, porque ya los muchachos, compañeros de mi vida, ¿no? Y después el Espíritu dice que no había salido el profeta, Ezequías volvió su rostro contra la pared, vuelve y le dice, el Señor te ha dado 15 años. En esas situaciones específicas donde el Señor usó el profeta para vaticinar algo que iba a ocurrir en el futuro. Pero si usted se lee el libro de
¿cómo se llama? De Isaías, o si usted se lee el libro de Jeremías, si estos fueran simplemente vaticinios escatológicos, ¿qué función tiene para mi vida entonces como creyente? Sin embargo, la iglesia es edificada con la lectura de los profetas. ¿Por qué son predicaciones? ¿Por qué? Porque tiene, como estábamos enseñando en los martes, porque tiene una importancia no solo para el tiempo en que fue enseñado y para el tiempo del cumplimiento de esas profecías, pero también para el pueblo y para la iglesia y para siempre. Y para este momento. Por eso es la diferencia entre simplemente ser un profeta al estilo como muchos hermanos malinterpretan hoy día, que nunca existió, dicho sea de paso, en la iglesia, y ¿cómo se llama? La predicación que incluye la revelación de eventos futuros, ¿ok? Pero que eso es un aspecto de la predicación del profeta, no lo es todo, ¿ok? El profeta incluso actuaba como un juez en la tierra de Israel, incluso durante el tiempo de los reyes. Él era, por decir así, el consejero espiritual de los reyes y de la nación. ¿Se acuerdan de Elías y todos que los reyes mandaban sus emisarios para consultar con estas personas? Entonces había una función que era mucho más expandida, expandida se puede decir, de lo que significa la palabra profeta hoy día, o de la manera circunscrita que los hermanos entienden la palabra profeta en la iglesia en nuestros tiempos. Sería bueno un día hacer un estudio de eso. No vamos a entrar mucho más por cuestiones de tiempo, cómo se va la hora. Pero ¿quedó claro eso o hay alguna pregunta? ¿Qué dije yo que tiene que ser aclarado? A ver. No, que la manera en que, porque muchas iglesias malinterpretan el término profeta, lo que realmente hoy existe es el espíritu de profecía. O sea, la revelación ya está completa y el hombre de Dios que lee la escritura y la profetiza es actualmente el profeta actual. Sí. O eso es correcto. Lo incorrecto es empezar a hacer, como usted dice, a vaticinar y a querer tomarse de ese don que no está más permitido para el hombre. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo los martes? Estoy profetizando. ¿Por qué? Porque estoy hablándole de unas cosas futuras. Estamos hablando de la venida del Señor Jesucristo, estamos hablando de la resurrección de los muertos. Estamos hablando de las guerras que si yo estoy leyendo y estoy enseñando y predicando sobre la palabra de Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy profetizando. Por eso digo, los griegos, la palabra para ellos de profetizar es predicar. De hecho, la palabra predicar es literalmente profetizar. ¿Qué? Antes de, viene del latín, dicho sea paso. Dicere, predicare es decir, de ahí viene el verbo nuestro decir. Predicar es antedecir, o decir antes lo que va a pasar. Cuando yo les expongo a ustedes la palabra de Dios, estoy profetizando. Cuando uno de ustedes va a la casa de un hermano y abre la palabra de Dios y le está enseñando la palabra de Dios, ¿qué está haciendo usted? Está profetizando. ¿Ve? Pero no es un oráculo y hay que tener cuidado con eso porque ya voy contigo. En el mundo antiguo estaban los oráculos, el oráculo délfico, el oráculo sibílico, el oráculo de Cumea. Todos estos eran centros demoníacos, centros donde los demonios predecían. Usted iba y le consultaba por ejemplo, si usted iba a la pitonisa. ¿Usted ha escuchado la palabra pitonisa? Para nosotros, ¿qué significa? Es una bruja que le lee las cartas o algo de eso. Bueno, la divina de Endor. ¿Pero de dónde viene la palabra pitonisa? La palabra pitonisa viene del oráculo délfico por el pitón, la serpiente que fue matada en ese lugar. Y pitonisa era una muchacha que entraba en un trance. Ella bebía una pócima. Entonces usted iba hasta Delfi, en una ciudad en Grecia, que era donde estaba uno de estos 9 puntos en el mundo antiguo, donde usted podía tener contacto con los dioses. ¿Ve? Y usted podía consultar con los dioses. Y Delfi era el lugar, el oráculo del apóstol Iberio, del dios pagano Apolos.
Entonces usted iba hasta allá y había una línea y que por supuesto están vendiendo chucherías, estatuitas del apóstol, vuelvo otra vez, de Apolos, digo Apolos, apóstol, del dios Apolos, etcétera. Entonces usted iba con una pregunta. Atenienses vinieron al oráculo de Delfi porque venía el rey Xerxes, el rey de los asirios, a destruir Atenas, y le preguntaron ¿cómo se llama? Al oráculo, y le preguntaron ¿cómo vamos a ser salvos? Y le dice, seréis salvos, dice, si construyen, dice, muros de madera, ¿no? Alrededor de la ciudad. Y el rey salió y dice, pero ¿cómo muros de madera si la ciudad de Atenas tiene muros de piedra? Pero los atenienses, que son muy ingeniosos, dijeron, vamos a construir barcos. Entonces construyeron los barcos, evacuaron la ciudad y se salvó Atenas, con excepción de los sacerdotes de Atenas, de Palas Atenea, que rehusaron irse del templo, y cuando vinieron los asirios acabaron con todo el mundo. Pero bueno, el punto es, siempre eran unas visiones proféticas ambiguas, eran unos mensajes que no se entendían, que se podía entender de muchas maneras. Pero dato curioso también, ¿sabe qué fue lo que llevó a Constantino? Por eso digo que Constantino como cristiano, no lo sé, lo sabremos en el cielo si fue salvo o no. Pero ¿sabe qué es lo que conlleva a Constantino, por ejemplo, a convertirse al cristianismo? Fue una profecía que se encuentra en la Ecloga Cuarta. Ecloga son unos poemas cortos del poeta Virgilio, donde en esa profecía un escritor pagano predice, acuérdense, Virgilio, que fue el que escribió esto, vivió antes de Constantino, y él predice el advenimiento del Señor Jesucristo. Entonces hay que tener cuidado, porque incluso los demonios van a decir partes verdad para confundir a las personas, ¿entiende? Entonces hay que tener cuidado con un profeta que viene a decirme cosas pero es verdad que esto sí es cierto lo que me dijo. Cuidado con eso, porque Satanás va a decir, ese es el gran... Si Satanás nos dijera una mentira, nadie le creería, pero él te dice una mentira sazonada con verdad, para que tú te la tragues, ¿no? Como cuando uno le daban la medicina, le metían la medicina en una cuchara de miel, ¿ves? Cuidado con eso de los profetas que caen en trances y el Señor me dice, esto no es nada nuevo, y esto ya existía en el mundo pagano, y a mí me causa mucha sospecha, porque no se nos menciona. De hecho, uno de los casos fue con el apóstol Pablo, cuando estaba 3 días en Efesio, ¿ok? 3 días, no quiere el diablo que hable esto, 3 días en Efesio, venía una muchachita que tenía un don, y está siguiendo a Pablo y a Bernabé, creo que era también que estaba con él entonces, ¿no? Pablo y Bernabé. No, ¿quién era? Silas, Pablo y Silas. Y lleva 3 días ella. Estos son hombres de Dios, escuchen. Hasta que Pablo ya lo tenía hasta el último pelo, se dice, sal de ella, déjala. ¿Pero por qué? Si el demonio estaba evangelizando, el demonio estaba diciendo la verdad. ¿Por qué Pablo la echa? Porque lo que estaba ocurriendo entonces es un sincretismo religioso. ¿Ve? El paganismo también nos lleva a Dios. No hay distinción. Cuidado y ojo con eso. Cuidado con tener ese morbo de querer saber cosas que no están reveladas. Usted quiere saber el futuro, léase la Escritura, quédese ahí, no se salga de la Biblia. Y si no ha sido revelado, no es asunto suyo. Amén. Finalmente, dele acá al caballero. ¿Se te olvidó? No, te iba a preguntar del lenguaje, estabas hablando de predicar. ¿Eso viene de lo mismo de la palabra que nos enseñan en la escuela, predicado? Ajá. No. Bueno, que dicen predicar, me acuerdo. Bueno, predicado es una... en gramática, el predicado es aquello que está contenido en el sujeto. ¿Ok? ¿El sujeto es el tema o es bueno, el sujeto es... Ok, si tú piensas en la estructura gramatical o en lógica, ¿ok? Por ejemplo, si tú dices David Antonio es miembro de la Iglesia Bautista Reconciliación, ¿okay? ¿Cuál es el sujeto de esa oración? David Antonio.
¿Cuál es el predicado? Es miembro de la iglesia, ta, 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 ta. Entonces, el predicado es lo que se dice del sujeto. Tú tienes sujeto, que es el objeto de la oración, ¿ok? Y tienes el predicado, que es lo que se dice de ese objeto. ¿El verbo entonces? No, El verbo es el hacer. no, es decir, tú puedes tener verbo, pero puedes tener adjetivos, o puedes tener, es decir, todo eso está contenido dentro del predicado, pero un sujeto también puede ser un verbo. No vamos a entrar en eso porque eso ya es una clase de gramática ahora, pero Tiene que ver eso con la... es decir, la palabra se deriva de ahí, porque predicar significa decir, y precisamente hablar de. Predicar es hablar de, ¿no? Entonces, si el predicado es lo que se dice de, lo que se habla de el sujeto. Entonces, por eso es que se usa esa palabra en ese sentido. ¿Ok? Bien, entonces vimos apóstoles y profetas. Los profetas que caen ahí, bueno, hay que ver también, porque hay una doctrina que se llama el cesacionismo, creo que en español. No. Cesacionismo. Cesacionismo y continuismo. Es decir, que significa que todos los dones del Espíritu Santo cesaron. ¿Ok? Por ejemplo, pastores como MacArthur es un gran proponente del cesacionismo. Ahora, obviamente algo milagroso y extraordinario ocurrió cuando el Señor instituyó su iglesia. Pero yo no creo que los dones cesaron. Ahora, no significa que ellos son ubicuitos, creo que se dice en español, ¿no? Ubicuito en latín. Significa que no están por todas partes, o que ya no es necesario, porque aquellos dones en el principio eran necesarios, número uno, para legitimizar la iglesia, número dos, para establecer la comunión, por ejemplo, cuando el milagro del don de las lenguas, etc. Pero yo no quito, fíjese, que el Señor pueda hablarle como al Señor le dé la gana a sus hijos. Entonces, hay pastores bautistas que vienen y dicen que no, que ya se acabaron los sueños. Yo no le voy a decir al Señor cómo Él actúa o no. Entonces, yo no me atrevo tanto a decir que el Señor ya no le da sueños a una persona. Ahora, hay que poner otra vez los límites. No significa, nuevamente, recuerde que nosotros no creemos que ahora que cada vez que usted tiene un sueño es que el Señor le está revelando algo. No, pero puede haber una situación específica en el que el Señor puede usar un sueño, puede usar algo que usted leyó en la pared de un bus, de una parada de un bus, o puede ser, es decir, el Señor puede usar tantas cosas. Hasta milagros, no, los milagros existen. Y los milagros no dejaron de existir. Porque si los milagros dejaron de existir, hermano, ¿qué hacemos orando entonces? Y efectivamente, entonces los milagros continúan. Entonces yo no soy ni cesacionista, pero tampoco me voy al extremo de los carismáticos que piensan que todavía está cayendo polvo de oro del cielo. Eso no es necesario, ¿no? Pero Dios repartió dones a la iglesia. Y los dones a la iglesia, ¿qué son? Dice la Escritura, por ejemplo, en Santiago, cuando va y se ora sobre el enfermo y el enfermo es sanado. Cuando le pedimos en oración, ¿y qué cosas son esos? Esos son dones del Espíritu, son milagros. A veces el Señor tiene una angustia y el Señor nos revela de una manera sobrenatural. Es decir, yo tengo un problema con los cristianos que piensan, y eso es un estudio que tenemos que hacer, que piensan que la actuación sobrenatural de Dios cesó. No, absolutamente no. Dios es Dios y Él puede usar a su creación como Él le parezca conveniente y como Él estime. Yo no le voy a poner limitaciones al Señor. Ni podemos tampoco sacar de la Escritura que el Señor no puede actuar de una manera increíble y sobrenatural. Ok, continuando entonces. Vamos a empezar la clase. Este fue el preámbulo. Dice, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y como decía el hermano Raúl, todos quieren ser pastores y maestros. Todos quieren ser, nadie quiere servir, nadie quiere limpiar. No he visto nunca, mire qué cosa, el Señor nos está diciendo, el Señor nos dijo que los ministerios más grandes son aquellos que sirven.
Dice que el que quiere ser grande en el reino de los cielos, que hágase como el que sirve. El Señor Jesucristo dijo esto mientras se arrodilló, estaba lavándole los pies sucios a los apóstoles. Patas de caminar por todo el suelo de Galilea lleno de polvo, con sandalias. Y el Señor, el Dios creador del cielo y de la tierra, para que entiendan lo que estamos hablando aquí, que el Dios creador de los cielos y la tierra se arrodilló frente a una criatura suya a limpiarle los pies. Yo no entiendo eso, no lo puedo entender. Pero usted, el miembro de la iglesia aquí en el siglo XXI, no, el pastor me dijo que si podía hacerme cargo de la silla. ¿Y por qué me tengo que hacer cargo yo? Porque no se puede hacer cargo el hermano Alirio, que siempre está acá. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Ahora, el pastor me dijo que si podía ser maestro de la escuela dominical de los... Ese sí me gusta, porque me gusta decirle a la gente, enseñarles y hablarles. Dice la Escritura, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que heredaréis, ¿qué cosa? Gran gloria. Dice, mayor condenación. Mayor condenación. Muchos de ustedes saben, algunos que lo han llegado tarde, no, yo no quería ser pastor de la iglesia. Y una cosa que me causaba y me causa terror, les digo honestamente, yo no entiendo cómo hay personas que corren al pastorado para querer ser pastores, ¿no? Y la razón es, hermanos, porque a mí Dios me va a juzgar, ¿ok? No solamente sobre mis pecados y mi vida personal, pero me va a juzgar también a mí por ustedes. Y yo no quiero eso, thank you very much. ¿Me entiende? Entonces hay que entender que hay un peso. Yo no entiendo que las personas enseguida quieren ser maestros y son prestos a enseñar. Yo le oro al Señor y digo, Señor, Espíritu Santo, guíame para no enseñarles una falsa doctrina. Guíame, porque yo soy un hombre. Y yo soy falible. Lamentablemente yo no soy el pontífice de Roma, que es infalible. ¿No? Sí. Dice Jeremías 23:1, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Pastores que dicen... Hablando de los falsos profetas y eso, ¿no? Como ellos hablan, que lo que hablan es mentira. Ellos deben de saber que están diciendo cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Como dice aquí Jeremías, que Jeremías tiene mucho de lo que habla de los falsos profetas, ¿no? De los pastores falsos dice que se pasen a sí mismos, que dice que son pastores para sí mismos, ¿no? Y eso, la iglesia está llena de eso, hermano. Yo le digo que el estado de la iglesia cristiana moderna es escalofriante. Y que están oyendo una cosa que es mentira lo que está hablando, entonces ya esa persona se fue. Es decir, que Dios le va a pedir consecuencias a él porque va a ser responsable de todas las cosas. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Recuerda cuando le dije que los ministerios, todos estos ministerios se crean, ¿por qué? Precisamente guiados por el orgullo, porque alguien quiere tener ser el fulano, ser el pastor, no, nadie quiere tener los títulos que nadie ve, pero esos son los que cuentan en el cielo, ¿ve? El que sirva va a ser el más grande en el cielo, va a ser el que más corona más grande, va a tener 2 ángeles agarrándole así la corona, va a ir de lado, ¿no? Y todos los que tenían los grandes títulos en la tierra van a verlo uno detrás agarrándole la corona al que no tenía mucha visibilidad. Bien, entonces es cierto eso, y lamentablemente hay muchos pastores que no deberían de estar detrás de un púlpito. Eso lo digo fíjese, Dios los usa, porque Dios usa hasta un burro, al burro de Balaam, pero hay pastores que no deberían de estar detrás de un púlpito. Les digo honestamente, por miedo también a sus almas y por miedo también a las congregaciones. Entonces tenemos que hacer las cosas, someternos a las cosas con el temor del Señor. Y cuando el Señor nos llama a un ministerio, ¿por qué me está llamando? Y ir con ese temor. Si usted dice, no, el Señor, pastor, yo quiero hablar porque el Señor puso en mi corazón esto. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar si esto es del Señor o es que fueron sus propios deseos. Porque, ¿qué pasa? Mire, en los círculos bautistas está la cuestión de, cuando dice, no, el llamamiento. En los cristianos en general, y estoy hablando, por ejemplo, de los pastores o de los evangelistas. No, yo siento que Dios me llamó a tal y tal ministerio. Ok,
¿Tú sientes que Dios te llamó? ¿Dónde dice en la Escritura, que el llamamiento viene por medio de las emociones que tú sientes? Lo que sí veo en la Escritura que dice que el corazón es engañoso. Y también dice en la Escritura que maldito todo el hombre que confía en el hombre. Y eso incluye confiar en ti mismo. Ahora, también dice en la Escritura que el que desea obispado, buena obra desea. Pero una cosa es desear el obispado y ser llamado al obispado. Porque la misma Escritura nos dice que no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y ser obispo es ser maestro. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo he visto mucho énfasis en si tú sientes, y eso lo veo entre los bautistas, si tú sientes el llamamiento. A mí eso nunca me gustó mucho. Para mí el llamamiento tiene que ser visto con exterioridades también. No solamente con el sentir, no estoy diciendo que no deba ser así, pero tienen que haber confirmaciones externas, de que Dios quiere esto. No simplemente porque yo lo siento, ¿Cómo es? Millones. Bellones. Claro, tiene que haber bellones, tienen que haber confirmaciones externas de que esta es la voluntad de Dios, porque dice, transformaos pues por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque hay que comprobar la voluntad de Dios. No todo lo que se le ocurre a usted, hermano, es la voluntad de Dios. Ni todo lo que usted siente que es correcto viene del Espíritu Santo. Es hora que los cristianos empiecen a ejercitarse entre aprender la diferencia entre sus emociones y el Espíritu Santo. Porque a lo mejor el Espíritu Santo quiere que tú hagas una cosa para tu vida y no sientes una emoción, no hay una respuesta emocional. Puede que la haya, puede que no. Pero el Espíritu Santo te va a dejar saber cuál es su voluntad. Nunca te deja sin. A veces las emociones se meten en el medio, ¿no? Y nos confunden. Bien, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para todos. Ya eso lo leímos. Obispos y diáconos, eso lo vimos la semana pasada, ¿no? En Timoteo. Maestros, 1 Timoteo 2:12. Y aquí vamos a ver algo interesante. Dice 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estos son los versículos que todas las pastoras, que ninguna de las pastoras se lee. No puede la mujer enseñar en la congregación. Y eso no es machismo. Eso es respetar el orden de las cosas. Por ejemplo, en mi casa mis hijos no pueden tomar ninguna decisión. Ninguna. Henry e Isabel no toman ninguna decisión. Ni mi esposa y yo los consultamos para ver qué decisiones debemos de tomar nosotros. A ver, ¿qué cree? Sí, vamos a ir así. Sí, no te gusta. Oh, no, Cristina, no podemos comprar el carro porque a los niños sería ridículo. Ahora, ¿quiénes son en la casa los más importantes? Ellos. Y son los que menos autoridad tienen. ¿Ves? Papá y mamá se deben a los hijos. Yo estoy ahí, yo me debo a mi esposa. Dice la Escritura que el varón tiene que dar su vida por su esposa. Entonces tú piensas, no, el más importante en la casa es el papá. No. El varón da su vida por su familia. Y uno da la vida para proteger ¿qué? ¿Lo menos importante o lo más importante? Lo más importante. Lo más importante. Sin embargo, lo más importante no tiene autoridad. La autoridad la tengo yo y mi esposa. Porque es la manera en que yo puedo cuidarlos. ¿Ve? Entonces, cuando el Señor quitó y puso, la mujer no es digno. Hermanos, le digo, yo de hecho estaba viendo una pastora anoche y tenía la voz incluso masculina. Los gestos se masculiniza porque es un rol, que es un rol masculino. El de ser pastora estoy hablando, ¿no? El pastor, el pastorado, el ser obispo, el tener ese oficio de autoridad no es digno de una mujer. No se ve bien en la mujer. La mujer ha sido adornada por Dios con increíbles dones y talentos. Lo más bello que existe en el mundo, en la creación de Dios, es la mujer.
Dios, el apóstol Pablo la llama a la mujer, dice que es la gloria del hombre. ¿Ve? Dios lo creó al hombre a su imagen y semejanza y puso incluso virtudes y todo ese tipo de cosas, pero puso algo en la mujer que es lo más bello que existe en toda la creación. Estamos hablando físicamente y también en el interior, en cuanto a sus emociones, en cuanto a lo que la mujer representa. Pero precisamente por esa dignidad que Dios le dio a la mujer, todos ocupamos nuestro lugar en la rueda de la creación. No es propio de la mujer ocupar un lugar que le pertenece al hombre. No es propio de la mujer. ¿Por qué? Porque lo que hace es que le quita. Está aquí. Ese fue, de hecho, hermanos, el pecado de Satanás. Él quería ponerse en el lugar que no le pertenecía y fue lanzado abajo. En su dignidad era un ser precioso, dice, los tamborines y los músicos y la belleza y la luz fue preparado para el día de tu creación. En su dignidad, en su lugar. Pero como los ángeles dice que no guardaron su morada, su dignidad, y cayeron a lo más bajo, así también hay un lugar en el que el hombre, el varón, no se debe de meter tampoco. No estamos defendiendo el machismo. En esta iglesia no se defiende machismo. Ustedes lo saben, hermano. Pero tampoco defendemos el feminismo. Nosotros defendemos el biblicismo. Nosotros defendemos el orden que Dios estableció. Y nos dice claramente en la Escritura que la mujer no debe de enseñar y tener dominio. Eso está claramente establecido. Sí, hermano. No, hablando de lo que cómo Dios elogia a la mujer o la eleva, usa a la mujer, la novia, para la figura de la iglesia de Cristo. Así como los varones, o sea, Dios nos dice que debemos ser como Jesucristo para amar a nuestras esposas. Entonces, no es que estemos menospreciando a la mujer, no, la mujer es algo preciado, inclusive por Dios. Hermano, Cristo nació de una mujer. Con eso se lo digo todo. El ministerio más grande en la historia de la humanidad, ¿okay? Que no hay nada comparado. Los apóstoles, los patriarcas, lo que usted quiera, nada se compara con aquel ministerio de aquella jovencita que dijo: hágase con tu sierva lo que el Señor quiere. Entonces, usted me quiere decir a mí que usted cambiaría eso, la dignidad de ser madre, y de por medio de eso, como estuvimos hablando en el Día de las Madres, el Salvador del mundo viene del vientre de una mujer. El Salvador del mundo no tuvo padre humano, no viene del hombre, viene de la mujer. Con eso le digo, ese es el lugar que le da Dios a la mujer. Pero le dice, esto no te corresponde. De la misma manera que al hombre también pone límites y dice, no hagas esto. Dicho sea de paso, no porque sea hombre tiene derecho a ser obispo, porque no todo hombre califica para ser obispo. Hay una regla también. Entonces no es que porque es varón, ser varón es uno de los requisitos, pero no es suficiente. La mujer sí queda excluida, pero la mujer, por ejemplo, no queda, y te voy a terminar contigo porque ya es la hora, pero la mujer no queda excluida. Por ejemplo, la mujer puede ser diaconisa. En la Escritura nos dice eso. A ver, dale, habla. Sí, no, era porque se mencionó el tema de los diáconos, y en la primera carta a Timoteo capítulo 3 también incluye a las mujeres. O sea, las mujeres pueden ser diaconisas. El versículo 11 del capítulo 3 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y al final se muestra los mismos beneficios para los hombres y mujeres que sean del diaconado. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, que es bueno recalcar de que las mujeres pueden ser diaconisas también en una congregación. Y no significa, yo creo que a lo mejor nos debemos extender la semana que viene, hermano, porque como siempre no tocamos nada, como siempre. Oye, eso es el mal que me asedia a mí, el mal del pastor. Nunca se completa la clase. Pero bueno, no significa que la mujer no puede ser maestra, punto. Porque la mujer tiene un ministerio también, apta para enseñar, dice, a otras mujeres. ¿Ok? Por eso para mí y para esta iglesia es tan importante el ministerio de las damas. Porque allá hay un ministerio que en la Biblia lo encontramos también. La mujer ministra y puede enseñar. La escuela dominical. ¿Usted quiere mejor maestra de una escuela dominical que una mujer? O una mujer que le enseñe a las damas para sus necesidades. Esas son cosas buenas. Lo que no puede enseñar es en la congregación, sobre la congregación. Esa es la distinción. Ok, vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por tu palabra expuesta, Señor. Gracias por tus maravillas, Señor. Nos sometemos a ti.
Nos sometemos a tu palabra, Señor, porque eso es guía segura, ese es nuestro